Lo que está pasando en Venezuela, queridos oyentes, nos concierne a todos los colombianos. Y nos concierne porque ese es nuestro país hermano y porque lo que pasa en Venezuela tendrá una incidencia directa e importantísima en el destino de Colombia. Sobre eso no hay que hacer discursos, basta solamente consultar la realidad. Nada de lo que pasa en Venezuela nos es ajeno. Pero sobre todo cuando en Venezuela se ha instaurado un régimen dictatorial que primero utilizó a un moribundo para para cometer falsedades evidentes, como el encargo de Maduro como vicepresidente, que lo hizo una persona que no podía darse a entender ni por escrito ni verbalmente, y apareció un papel firmado con unos rasgos de escritura que no son los de una persona moribunda. Y ahora convocan a unas elecciones, y las elecciones las gana Enrique Capriles, y a Enrique Capriles le roban las elecciones. Pues bien, un minuto después de producido ese hecho afrentoso para la democracia en toda América Latina, el gobierno de Colombia sale a aceptar esas elecciones espurias y a aceptar a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Esa es una actitud incalificable. Sobre todo porque, queridos oyentes, para los que no están familiarizados con el tema, debo decirles que todo lo que pide Maduro es, Capriles, es un reconteo de los votos uno a uno, que a pesar de ser emitido el voto electrónicamente, deja unos respaldos documentales escritos que pueden ser perfectamente verificados. En el derecho electoral colombiano no hay ni la más remota posibilidad de que alguien sea declarado electo para nada, sin que se haya un reconteo de votos a petición de quien se siente injuriado u ofendido por la votación o por el escrutinio. El reconteo de votos es un ritual entre nosotros. Probablemente eso no lo sepa el doctor Santos. Digámoslo en su beneficio, porque el doctor Santos no es jurista y porque como nunca estuvo en unas elecciones para nada, salvo las que ganó para presidente de la República, no tenga ese hábito de mirar el proceso electoral, y a la canciller, pues menos que se le puede pedir. Que en Colombia el reconteo de votos es una práctica, es una obligación, es una ritualidad que existe en las votaciones más humildes, en el municipio más lejano de Colombia. Alguien pide reconteo de votos y el reconteo de votos se hace. De manera que el presidente Santos no tiene la disculpa, por mucho que quiera blandirla como una espada en favor de su amigo Nicolás Maduro, de que no conocía el derecho colombiano, ni la práctica colombiana, ni nada de lo que pasa en Colombia. Pero es que Enrique Capriles tenía motivos, y motivos muy poderosos para pedir este reconteo de votos. Y aquí se los voy a presentar a ustedes uno por uno. Recordemos que la diferencia de votos entre Capriles y Maduro es de 235.000 o 250.000, según los últimos o penúltimos resultados electorales, digamos 250.000 para recordar fácilmente la cifra. Pues, ¿qué dice Capriles sobre lo que pasó en Venezuela? Pues Capriles está haciendo mención de unos hechos que son sencillamente descomunales. Lo primero es lo siguiente: 535 máquinas de votación se dañaron y la votación se llevó a cabo irregularmente, porque allá está dispuesto el voto electrónico. Muy bien, ¿qué pasó con esas 535 máquinas? Porque los votos se escrutaron y produjeron 189.000 votos. ¿Habrá derecho o no habrá derecho a pedir reconteo en esas circunstancias? Segundo, en 283 centros de votación, no mesas de votación, centros de votación. Imagínese usted el centro de votación del Chicó o el centro de votación del 20 de julio, centro de votación donde hay muchas mesas. En 283 fueron retirados por la fuerza los testigos de la oposición. En algunos casos, ese retiro se hizo con la utilización de armas.
Eso está documentado, filmado y presentado ante el Consejo Electoral de Venezuela. ¿Cuántas personas votaron en esos centros de votación? 722.893 personas. Tercero, en el registro electoral de Venezuela hay comprobadamente 600.000 muertos. ¿Los muertos votaron? Aquí votan los muertos. En el referendo que perdió el presidente Álvaro Uribe Vélez, contaron los muertos como base del censo electoral. Fue un robo que se le hizo al gobierno del presidente Uribe, desde luego con la ayuda de funcionarios del presidente Uribe como Camilo Ospina, pero eso es otra historia. 600.000 fallecidos. ¿Habrá motivo para el reconteo? Cuarto, en 1.176 centros de votación, Maduro sacó más votos de los que había sacado Chávez en las elecciones anteriores. ¿Es eso verosímil? Maduro sacó cerca de 1 millón de votos menos de los que sacó Chávez. Pues ahora parece que en 1.176 centros de votación saca más votos que Chávez. En muchos casos, oigan esto, con una diferencia de más del 100% y con extremos del 500 y del 1000% de más votos de Maduro con respecto a los votos de Chávez. ¿Es eso verosímil? ¿Alguien lo puede creer? Pues Maduro tuvo, recordemos, no 1.600.000 votos menos que Chávez. Pues en 1.176 centros de votación aparece Maduro superando a Chávez por el 100, el 500 y el 1000%. Hay 500, y eso ocurrió en 1.176 centros de votación. 564 centros de votación. Hay documentados gran cantidad de lo que llaman voto asistido. La persona llega al sitio donde deposita su voto. Aquí ustedes lo ven todos los días, la situación en Venezuela es lo mismo en todas las elecciones, y usted solo con su conciencia y ante Dios y ante la patria marca su voto. Voto asistido es cuando un tipo generalmente grandotote con camisa roja se va detrás del ciudadano, obviamente a forzarle su voto. De eso hay prueba. Y en esos centros de voto asistido votaron 1.479.764 personas. En 397 centros de votación se ejerció impunemente la violencia por motociclistas y encapuchados. En 421 centros con proselitismo interno del PSV, Partido Socialista Unido de Venezuela, con toldas dentro del recinto, violando impunemente las normas electorales. En esos centros debían votar 1.180.000 personas. Y para terminar esta perla, 110.000 estudiantes aproximadamente votaron en octubre, fueron excluidos del registro para la votación del domingo. Maduro sabe que los estudiantes todos votan en contra suya. Pues curiosamente aparecieron más de 110.000 estudiantes excluidos del derecho al voto. En esas circunstancias, queridos oyentes, amigos, partícipes de esta preocupación inmensa que tenemos frente a Venezuela, ¿procede o no procede el reconteo de votos? Capriles renuncia a todo lo que no se exprese en un voto que deba ser contado. Los encapuchados, las violencias, los votos asistidos. Pero es que hay tantas pruebas evidentes de que los votos que transmite la máquina no son los votos que tengan respaldo documental en otros elementos de control, porque en Venezuela quedan elementos de control que no están contenidos en el simple documento electrónico. Y entonces ahí tenemos una papeleta donde se identifica al votante, y esa papeleta es depositada por la persona en una caja o urna. La señora Tibisay, la famosa Tibisay, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, dijo que esos eran papeles sin ninguna importancia. Y entonces, ¿por qué los dejan depositados en una urna? Después está lo que se llama el cuaderno, que es el listado que emite el Consejo Nacional Electoral con los que pueden votar en cada mesa, el registro electoral. Y finalmente está el acta de cada mesa, que contiene el conteo de las papeletas.
Estos son los elementos que se piden cruzar. Es sencillísimo, es elemental. Se hace en Colombia en todas las ocasiones, sistemáticamente. ¿Por qué no lo hace Maduro? Porque sabe que perdió las elecciones. Porque Capriles las ganó y las ganó con amplia mayoría. Porque la voluntad del pueblo venezolano está siendo pisoteada brutalmente por estos esbirros del régimen que dejó Chávez. Y eso es lo que apoya Colombia. Eso es lo que respalda el presidente Santos y eso es lo que respalda nuestra canciller, para que no se les dañe el caminado en La Habana, para que no quede en evidencia que los promotores y los soportes de los diálogos malditos de La Habana son personas que provienen de un gobierno ilegítimo. Sale por eso corriendo el presidente Santos a apoyar el resultado de unas elecciones que tienen estas pequeñas inconsecuencias. Eso no es admisible, eso no es soportable. El gobierno de Colombia le tiene que exigir responsabilidad al presidente Santos. Si queda un Congreso de la República, el presidente y por lo menos su canciller tienen que ser convocadas a decir sobre cuáles bases reconocieron un gobierno que se niega sistemáticamente a recontar unos votos en los que se sabe muy bien quién fue el ganador, Enrique Capriles y en ningún caso Nicolás Maduro. Tenemos en las vecindades un gobierno ilegítimo, violento, brutal. Ya asesinó ayer 7 personas, ya condenó a los venezolanos al silencio, va a meter a la cárcel a Capriles y a Osvaldo López, las figuras más prominentes de la rebelión de Venezuela contra la dictadura que la aflige. Ese es el gobierno que estamos respaldando. Ese es el gobierno con el que somos solidarios, más allá de toda evidencia. Gobiernos cautos, gobiernos sensatos, como los de los Estados Unidos, vaya sorpresa, los de la Gran Bretaña, los de España, pidieron lo elemental. Señor, proceda al reconteo de votos, que es lo único que le pide Capriles. Frente a un gobierno ilegítimo, estamos adoptando una posición servil, interesada. Esa es la patria que nos quieren vender. Nos quieren vender una Colombia donde estas cosas sean posibles y donde la fuerza bruta se imponga sobre el derecho. Por eso, a lo que venga de La Habana, de ese diálogo inconcebible, secreto, entre el gobierno nacional y las FARC, para entregarle este país a las FARC, diremos rotundamente no, porque no queremos un país que sea como desgraciadamente es hoy Venezuela. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad a las 7 de la mañana, 19 minutos.